Andrés, llevas más de 8 años en FSV, sos diseñador, arquitecto y ahora liderando la parte de innovación. Te quería preguntar algo súper específico y es un poco sobre qué hizo, digamos, en vos saber que tenías que, uno, liderar, ¿verdad? Este ámbito o sucedió por pura cosa del destino y también qué te hizo a vos despertar esta necesidad de introducir tecnología en una empresa constructora que, como todos sabemos, tienden a ser más tradicionales. Sí, mae, vamos a ver, creo que siempre he tenido esa chispita, como de querer buscar cómo mejorar, digamos, procesos y demás, pero básicamente es el entorno en el que estamos, ¿no? O sea, uno ve esta vorágine que además es exponencial de innovación tecnológica, de crecimiento. Mae, no sé, yo personalmente siento que que literal, si uno no se monta en la ola, de ahí quedó ahí rezagado totalmente. Entonces, todo empezó, digamos, con esta implementación BIM en la empresa. Ahí fue como por donde empezamos a entrarle y de ahí después irnos empapando, pero sí, sí, anda por ahí, ma. Yo creo que es querer ser competitivo siempre. Claro, sí, buscando la competencia y diferenciación en el mercado. Y creo que una parte importante de toda esta discusión, y ahora lo hablamos del tamaño de las empresas, ¿verdad? Que conforme más crecemos es más complicado también convencer a todo mundo, pero especialmente más a las personas que llevan años construyendo de una manera, ¿verdad? Especialmente en el área de construcción. ¿Cómo convences o cómo llegas con ese discurso, ¿verdad? Porque una cosa es querer y otra es que realmente te den la apertura de entrar a esto. ¿Cómo fue esa parte, digamos, de convencimiento, si lo tenemos que ver de esa manera, o de dónde vino un poco también el discurso de innovación? Ma, la sinergia con la cabeza de la empresa es clave, definitivamente. En ese sentido creo que he tenido demasiada suerte, pero es de lo que uno siempre habla, ¿verdad? Como de que todo tiene que venir desde arriba y eso permea a todos los niveles de la organización. Creo que va en esas dos vías, digamos, un poco como la conversación que uno pueda tener con eventualmente el director general y por otro lado el cómo convencer al resto de la organización, como te digo, como que hay dos retos ahí Claro. importantes. Ya teniendo el primero es un gran paso, pero sí, sí, ma, definitivamente uno tiene que predicar con el ejemplo. Entonces creo que por ahí va la clave. Ok. Y entendiendo esto obviamente, lo tenías muy claro, de ir hacia abajo, ¿verdad? Y poder inculcar esto en las personas. Justamente a vos decías que de alguna forma siempre tuviste esa chispa, pero ¿crees que hubo alguien o algunas conversaciones o algo que te hicieron decir, pucha, sí, hay que meterle gas a esta cosa? ¿O fue obra divina que sucedió? Sí, no, no creo que obra divina, mae. Bueno, en el contexto en el que estamos, creo que juega un papel importante en el contexto latinoamericano, digamos, o sea, definitivamente siento que hay mucho por mejorar. Sí hubo un cambio ahí de mentalidad y fue un cursillo. Tal vez la chispa siempre está en querer capacitarse, ¿no? Claro. Pero una de estas capacitaciones sí generó ahí un cambio importante. Me acuerdo que teníamos un chiste interno en una de las capacitaciones y era pues que siempre hacíamos referencia a una empresa que siempre trabajó en CAD y que ahora quería pasar a BIM, o en la oficinita, digamos, del arquitecto que toda la vida hizo planos a mano y quería modernizarse. Y siempre habían chistes internos en torno a esa analogía. Y es una realidad, digamos, o sea, es como el querer dejar esa modalidad, digamos, atrás y el querer adaptarse entendiendo que es la única forma, el único camino de lo que vos decías anteriormente, digamos, de ser competitivos, de desmarcarnos de otras empresas. Sí, creo que por ahí anduvo, digamos, como esas conversaciones que se dieron en torno Claro. a ese chiste, digamos, interno, pero que Sí, es totalmente real. y te hacía la pregunta porque justamente recuerdo en uno de los primeros eventos que hicimos como Maui, ¿verdad? Recuerdo que fue hace, no sé, ya un año, no sé, 6 meses. Estuviste vos en un panel, ¿verdad? Te invité también para compartir un poco sobre tu experiencia llevando tecnología a la empresa y ahí hablamos muchos temas interesantes. Pero te lo digo porque recuerdo que de esa conversación muchas personas que estaban en el evento también se aventuraron a empezar a innovar por lo que escuchaban de lo que decías vos y otros exponentes. ¿Cuál fue tu percepción de este lado, ya como más bien siendo una persona que estaba predicando de alguna forma lo que ya has ido desarrollando? ¿Cuál fue tu percepción del otro lado, verdad? Más que todo de qué es lo que crees que la gente pueda ver en otras personas que ya han pasado por ahí, ¿verdad? Y qué se puede aprender de otros que ya han caminado eso. Mike, yo creo que hay una clave, tal vez. A mí
siempre me dio la impresión cuando asistía a eventos que de repente estas personas hablaban de cosas que sonaban muy bonitas, muy lindas, pero de repente que no eran tan alcanzables por X o Y motivo o un poco abstractas, por decirlo así, o que no hablaban de casos reales, etcétera. Y tal vez lo que a mí me gusta es ser totalmente transparente y decir, esto me está doliendo, digamos, o sea, tengo problemas en este sentido o mejoramos de esta forma, ¿verdad? Como que ese cambio ahí creo que hace una buena diferencia en cómo el público percibe lo que uno habla, ¿verdad? Es como un poco más cercano. Creo que eso es clave, mae, y siento que de repente, no sé si de lo que conversamos caló algo, creo que pudo haber sido eso. También los otros panelistas compartieron casos reales que estoy seguro que son homólogos, que todo el mundo, digamos, lo siente, los percibe. Entonces creo que eso es valioso. Sí, yo creo, y para hacer doble check con eso, que justo el poder de esas conversaciones es que se hablen de cosas puntuales, ¿verdad? Si hablamos desde la teoría, desde lo académico, es donde tal vez se queda un poco corto. Y aquí te quiero hacer una pregunta un poco tajante o caliente, llamémoslo de alguna forma, y es que yo personalmente he visto que en la industria en la que estamos, que es la de construcción, existe como mucho recelo muchas veces, ¿no? Yo no quiero compartir información porque me pueden robar la forma en la que opero, mi salsa secreta, etcétera, pero considero que eso es un error, no sé, es una percepción mía. Entre más compartamos, entre más discutamos, como vos lo hiciste en ese evento que decía, creo que la industria se va profesionalizando, se va modernizando, se van generando discusiones importantes. ¿Cuál es tu observación sobre esto? ¿Crees que sí se debe hacer? ¿Sentís que no? ¿Qué es un poco tu sentimiento con respecto a compartir cierta información, ¿verdad? El discutir cosas muy importantes del gremio? Ujú. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo siento que sí es muy propio del gremio, como vos decís, vamos a ver, la construcción tiene altos riesgos, siempre uno está buscando los mejores precios, ser competitivo en ese sentido, en fin, y los riesgos son muy altos en términos financieros también. Entonces, entiendo que exista ese recelo, ¿verdad? Sin embargo, creo que la única forma de crecer, y así como, no solamente como empresa, sino también a nivel personal, el que avanza más no necesariamente es el que va, el que sabe más, sino el que aprende a colaborar de alguna forma, ¿verdad? O el que se acuerpa también. Entonces, en ese sentido sí, coincido totalmente con vos. Creo que los modelos más disruptivos, digamos, a nivel de contratos de construcción van en esa línea en colaborar, en abrir libros también de presupuestos y demás, que el cliente vea qué es lo que uno está presupuestando, en fin, como que exista realmente una colaboración. El mundo BIM también, que lo mencioné hace un rato, va en esa línea también, como de que todo el trabajo sea, o los flujos de trabajo sean más colaborativos. Y creo que es como la ruta, para realmente seguir creciendo y seguir afianzándose en el sector. Creo que Sí, ya esa otra visión quedó sí, rezagada. total. Y, o sea, nadie experimenta por cabeza ajena, como dices, ¿verdad? Entonces yo creo que igual, a pesar de que compartas retos que tuviste y cómo lo resolviste, no siempre se van a resolver igual. Entonces todo el mundo siempre va a tener su forma de resolver, pero siempre y cuando estemos hablando de lo que está pasando, yo creo que es donde está el problema. Y me parece que con la nueva generación de personas que están entrando a la industria, que inclusive es una industria que se está abriendo para personas que inclusive no son de la misma, también están abriéndose un poco a tener otras perspectivas de software o de lo que fuera. Y ahí creo que hay algo interesante, ¿verdad? Entonces, desde tu punto de vista y tal vez como observación final para todas esas personas que están entrando a esto, ¿qué dirías que sería como algo interesante que tengan en su core, ¿verdad? O en su forma de operar con respecto a esto más de compartir, de socializar, de hacer networking, de no estar cerrados en su oficina y en su obra, sino de abrirse un poco hacia eso? Sí, bueno, eso es una característica fundamental, el querer colaborar y una cualidad fundamental, pero también el de asimilarse como líderes, ¿verdad? Independientemente del rango, del cargo que tengan, creo que una de las claves de liderar es también acuerpar y ser, no sé, líderes de servicio, digamos, comúnmente llamados también. El trabajar con otras personas, creo que es una cualidad, digamos, necesaria, sí o sí, en el hoy, en cómo la industria se está moviendo de fijo. Ok. Bueno, esto lo estamos grabando en 2026 por aquello de que las cosas perduran en el tiempo, pero para dar contexto, el próximo 26 de marzo vamos a tener un evento, ¿verdad? Y por eso estamos aquí conversando con vos. ¿Qué dirías que alguien que quiere ir a un evento en este caso, construcción con tecnología, que es lo que estamos promoviendo nosotros, tenga que ir? ¿Con qué actitud, verdad? ¿Con qué apertura o
o no, para ir a discutir qué crees que debe ser importante para sacarle provecho, porque también de nada sirve pagar un tiquete a un evento y que no, y que salgas igual, ¿verdad? La idea es transformarse. Mae, sí, tal vez la respuesta más honesta que te pueda dar es de no ir como vendedores, tal vez. Que, no sé, mae, siento que de repente cuando uno va con esa mentalidad, las tarjetas quedan por ahí, todo el mundo se deja el contacto y ahí muere la conversación, ¿verdad? Ahí termina. No sé, tal vez si vamos con otra perspectiva justamente de conversar, de contar qué es lo que nos aqueja, cuáles son los problemas que estamos teniendo. Ya ese hecho nada más de genera una apertura hacia la otra persona y te dice, sí, sí, de repente a mí me pasa lo mismo y yo lo solucioné de esta forma. O no sé, ahí creo que se enriquece un poco la conversación cuando traemos problemas reales, digamos, a la mesa. Y entonces ahí empieza más que un network, digamos, sí, lazos para poder colaborar en un futuro de repente. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Yo en tecnología, que es donde estamos nosotros, ahí hay un dicho que las ideas no valen nada, lo que vale la ejecución, ¿verdad? Entonces, muchas veces el tener algo ahí que uno piensa que es su salsa secreta, realmente no lo es más cómo ejecutamos, y por eso creo que estos espacios para compartir, este que me estás brindando ahorita, sirve mucho porque hay personas que tal vez nos van a estar viendo y escuchando y van a decir, pucha, sí, o sea, yo estoy tratando de promover esto en mi empresa, ¿verdad? O estoy tratando de hacer esta cosa X, pero lo importante es aventurarnos a abrir, a lo que entiendo, lo que nos decís, de abrirnos y conversar con otras personas del gremio. Ujú, total. Buenísimo, Andrés. Gracias por abrir la puerta en las oficinas de FSV, por abrir también el espacio para conversar ampliamente sobre esto. Nada, contame un poco sobre cómo pueden conseguir información de FSV, también es importante. Y también te quiero dejar una pequeña tareita que me comentes un poco qué crees que podamos conversar en este podcast. Es el primero, sos el primer invitado, así que me gustaría también, a pesar de que las personas pongan sus comentarios, qué crees vos que podamos hablar de temas en este espacio. Buenísimo, no, no, con todo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es enriquecedor conversar con vos. Y sí, de repente tal vez podamos poner la página web, la dirección web, para que nos encuentren y bueno, ahí estamos a la orden. Y con respecto a tu pregunta, sí, creo que, bueno, obviamente creo que ya BIM se ha hablado mucho. A mí me gustaría tal vez ver cómo BIM se está integrando con otras nuevas tecnologías o incluso no necesariamente BIM, de repente cómo AI está favoreciendo a la gestión de la construcción o qué plataformas pueden estar favoreciendo la gestión de la construcción y bajo qué metodologías. De repente eso puede ser ahí como interesante, pero enfocándome en la gestión. La gestión, claro. No, buenísimo, Andrés. De nuevo, gracias. Repito que el 26 de marzo vamos a estar ahí en el Content Leader Summit, un evento innovador, y vamos a estar hablando mucho de ahí. Gracias. Por ahí.